desaparecidas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que es una asociación civil que dirige Rocío Culebro y de la que participan varios especialistas, entre otros Edgar Cortés, han pues ayudado a presentar una guía para familiares de personas desaparecidas. Estamos hablando de un elemento que pues contribuye, digámoslo de esta manera, a través de una ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas. En el caso del estado de Veracruz hay pues un conjunto de elementos que, bueno, pues apuntan o tratan de apuntalar este tremendo y doloroso tema de las desapariciones en México. Y bueno, pues estamos contactando al propio Edgar Cortés para poder ampliar la información de la que ya más temprano le hablábamos, esta guía para familiares de personas desaparecidas. Y bueno, pues Edgar, como integrante de este Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, detenemos la transmisión de Aristegui para hacer nuestros comentarios en torno al problema de la seguridad y las desapariciones forzadas que lamentablemente están aconteciendo en nuestro país y vienen aconteciendo ya desde hace muchos años. Hasta el 2016 se registraban 35,000 desapariciones por parte del sistema del Secretariado de Seguridad Pública, y esto da cuenta de una tragedia de proporciones épicas en todo el sentido de lo que podemos considerar épico, como el recuento exaltado de el acontecimiento de una guerra. Quizá no en la dimensión narrativa, apologética, literaria, pero sí en el mejor de los casos y desde la perspectiva que aquí vamos a abordar, visto como una tragedia, como todas las guerras lo son, que tiene en el centro a la regulación o restricción nociva para nuestro país de la generación de estupefacientes psicotrópicos, alcaloides y cannabinol, que está proscrita para nuestro país, ¿no? Aunque la industria farmacéutica global la necesite para distintos insumos analgésicos y anestesias, para nuestro país está prohibido y derivado de un contexto internacional muy complejo que pone en acción el entramado del complejo militar industrial, quien se encarga de trasladar a la periferia las distintas capacidades armamentísticas y bélicas en función de una estrategia orientada a tener un control supremo sobre la gestión de estos productos naturales de la tierra. Entonces hay 35,000 muertos, desaparecidos, de los cuales no se ha podido dar cuenta suficiente. Esto según estimaciones oficiales. Cabe pensar, de acuerdo a distintas estimaciones, un rango de variación en torno al 10%, de manera tal que podrían llegar a ser en realidad más de 35,000, posiblemente 38,000, o en algunos cálculos incluso hasta 40,000 personas desaparecidas. Una guerra en todo sentido, de la que no solamente hay bajas identificadas, sino 40,000 absolutamente veladas, cuyo paradero y cuya identidad se ignora. Cuyo paradero, más que su identidad, se ignora. Por otra parte, hay que decir que esta guerra, iniciada entre cárteles a partir de 2009, en la que participaron funcionarios de alto nivel del ámbito de la seguridad pública como Genaro García Luna, hoy preso y en proceso de responsabilización por una gran parte de estos lamentables acontecimientos, se
concibe como efecto de una lucha muy puntual entre distintos bandos que a final de cuentas han trabajado en pos de ese mismo objetivo, pero bajo un paradigma de gobierno que coexistía de una manera funcional mediante negociaciones subrepticias y que no producía la mayor externalidad de violencia que hemos conocido a partir de 2009. Esto, por otra parte, más relacionado con el problema de las armas y la industria del complejo militar armamentístico en el que participa un conglomerado de intereses internacionales que integra capital de origen israelita junto con capital de Suiza y de Estados Unidos, capital financiero de diversas partes del mundo para la producción masiva de armas de diverso calibre hasta la generación de tecnología y armamento de el más alto nivel de sofisticación, como la producción de jets hipersónicos y de transbordadores espaciales. Toda esta tecnología que conglomera intereses financieros del más alto calado a nivel mundial requiere para su constante actualización un comercio, una mercantilización de las municiones en la base de su estructura que le provea de la estabilidad necesaria para alcanzar esos fines de consolidación de proyectos de más alta escala. Esto es que, en última instancia, la construcción de naves espaciales con fines militares, de jets capaces de superar los límites de la gravedad y orbitar la Tierra en muy poco tiempo, de transbordadores y de cohetes, está asociado estrechamente al interés de también mercantilizar municiones y armas de calibre más ordinario que se extiende a lo largo y ancho de todo el mundo para aprovisionamiento de las corporaciones policíacas, lo mismo que para aprovisionamiento del crimen organizado, que son los dos bandos que ponen en juego la también mercantilizar municiones y armas de calibre más ordinario que se extiende a lo largo de la detonación de las municiones y por tanto que pone en juego toda la dinámica de el comercio de las armas. Entonces, por otra parte, subsiste a un nivel analítico y teleológico mucho más profundo las consideraciones de Maquiavelo en torno a la importancia de la capacidad beligerante de una sociedad, consideraciones que tocan base incluso con la reflexión vertida en el texto de Utopía de Tomás Moro, donde habla de la importancia del mercenazgo, es decir, la contratación de mercenarios y la preferencia por optar la mayor eficacia de la economía funcional y la supremacía de la dinamización económica por sobre el mero complejo militar industrial, lo cual pone en juego una forma de estructuración de la sociedad que en la base necesita de una producción y consumo estabilizado a efecto de eventualmente proveer recursos financieros con los que se sufraguen las condiciones de estabilización militar
y beligerante con la que una sociedad puede pervivir en paz, ¿no? El antiguo dilema visto en las sociedades arcaico-tribales de el guerrero frente al artesano, en donde la vivencia de uno depende del trabajo del otro. Entonces, visto desde este punto de vista, en Maquiavelo ya se empieza a sentar las bases a través de sus postulados de que la sociedad requiere integrar distintos tipos de fuerza, capacidad y beligerancia. Ya a través del pensamiento de Benito Juárez y de esta hermenéutica analogista por la cual equipara los procesos y vivencias de las naciones en su conjunto con el desarrollo del individuo, se podría y cabe extrapolar a la observación que sostenemos aquí en el sentido juarista de considerar que entre los individuos como entre las naciones el desarrollo de capacidades diferenciadas y de la afirmación de la fuerza en sus distintos niveles de posibilidad es la mejor estrategia preventiva para disuadir del acontecimiento de un evento bélico. Mantenerse fuerte entre los individuos como entre las naciones es la mejor manera de evitar las posibles agresiones que el embate, que el entorno pueda presentarnos. Y ese mantenerse fuerte representa también mantener una estructura de modus vivendi, cotidianeidad, hábitos y disciplinas que hagan posible proyectar una recurrencia que dé estabilidad y serenidad al entorno. Mostrarnos sistémicamente en última instancia, como se referiría a través de la observación lumaniana, que representa ni más ni menos hacer de nuestro modo de vida una estructura de recursividad que pueda generar sosiego en nuestro entorno, justamente por probar, evidenciar y hacer visible que con nuestra participación se puede contar de forma regular, estable, modulada, que cabe que esperarse de nosotros. Esto sin detrimento de lo que la manifestación estética asociada a lo que comprendemos la vivencia artística y el divertimento tenga por ofertarnos también en la vida. Ser rutinarios y disciplinarios no quiere decir en suma tener una vivencia monótona y desprovista de alegría, sino más bien apela al refinamiento perceptual en una forma que hace posible el descubrimiento de disfrutes, deleites y satisfacciones en modos invisibles para quien no desarrolla esa agudeza. En fin, por último añadiré que decía George Washington que la permisión de armas tenía que ver con el hecho de que las pistolas de aquel entonces eran capaces de disparar apenas un balín, un mosquete, una bala cada minuto que tardaba en cargarse la nueva bala, mientras que la tecnología actual ha hecho posible que una sola arma dispare y por tanto aniquile potencialmente a 100 personas en un minuto.
Entonces, son dos cosas muy distintas. La previsión constitucionalista de los padres del federalismo norteamericano, cuando afirmaban que era importante que todos los ciudadanos tuvieran acceso en algún nivel a poseer para su propia defensa un arma, a lo que hoy el contexto hace posible con el tráfico irregular de armamento de alto calibre que tiene la posibilidad de generar y desatar una violencia inusitada, como la que se relaciona con aquellas armas de alto calibre que pueden disparar más de 60 municiones por minuto. Con eso los dejo por ahora. Vamos a seguir comentando otros temas cada martes. Espero que sean de su interés. Al cabo de las intervenciones del ministro José Ramón Cosío y de otros participantes notables que puedan brindarnos alguna reflexión significativa para compartir con ustedes. Muchas gracias por su amable atención. Tengan un estupendo martes. Hasta pronto. Vamos a seguir comentando otros temas cada